Estaba diciendo, ya hemos llegado a obtener la ecuación del movimiento, que es esta de aquí. Para el caso, no he hecho ninguna aproximación, si os dais cuenta. Digamos, ¿de dónde parte la bolita? No he dicho nada, no restrinjo decir, tiene que ser ángulos pequeños, no he dicho nada de nada. Esta es la ecuación exacta que describe el movimiento de nuestro problema. ¿Vale? Bien, vamos a resolverla y ver que esta ecuación no se puede poner como una combinación de funciones elementales, que es lo que nos decía el enunciado del problema 1.50 y 1.51 del Taylor. Perdón. Vamos a ponernos. ¿Qué funciones disponemos? Pues, por ejemplo, DSolve. DSolve intenta resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales de manera exacta. ¿Qué es lo que tengo que decirle? Únicamente cuáles son las ecuaciones. En este caso, voy a escribir la ecuación. Tita. La derivada segunda, prima. Esa es una forma. Siempre que la función sea de una sola variable, puedo poner las derivadas con primas. El acento es en el teclado el de arriba, no es este acento, ¿eh? Este acento no es. Es a la derecha del 0, tenéis eso. Y hay que decir que es una función que depende de qué parámetro. Yo lo llamo t. Vale. Más, ¿qué teníamos? G, gravedad, dividido por la longitud, long, y el seno de tita. Aquí hay que tener cuidado. Siempre hay que decir de qué depende. Tita de t. Es decir, que si pongo seno de tita, no lo va a entender, porque hay que decirle explícitamente, tita es una función del tiempo, siempre. Vale, ya he escrito tita 2 puntos, prima, más g dividido por l, por el seno de tita, y ahora hay que decirle, esto es una ecuación. Esto es algo muy típico no solo en matemáticas, sino, no es igual. Si utilizo un igual, no estoy diciéndoles una ecuación, le estoy asignando a una expresión un valor determinado, eso es diferente. O sea, que no se os olvide, ecuaciones son igual. ¿Vale? No es muy difícil si uno se fija en esos pequeños detalles. Y ahora, lo único que hay que decir es cuál es la función incógnita o funciones incógnita. Tita, puedo poner tita o tita del tiempo. Las dos cosas valen. O sea, poner esto o poner esto, si vais a la documentación, es correcto. Coma, y ahora hay que decirle cuál es la variable independiente. El tiempo, t. Y ya está. No tiene mayor, ¿no? Ahora tenemos ahí alguien que nos va a intentar resolver esto. Eso es. ¿Qué nos contesta? Que está intentando utilizar funciones inversas, nos avisa de que a lo mejor algunas soluciones, porque puede haber varias soluciones diferentes a una ecuación diferencial. Entonces, dice, algunas soluciones a lo mejor no las he podido encontrar. Y añade, utiliza una función que se llama reduce para encontrar información adicional, más completa. Pero bueno, olvidándonos un poco de eso, que es una advertencia, resulta que ha encontrado dos soluciones. Es decir, que uno en principio diría, a mí me has dicho que no tiene solución, pero fijaos qué tipo de soluciones. Las llama amplitud de Jacobi. Esos son funciones que se llaman funciones elípticas en matemáticas. Son funciones que se definen a partir de integrales. Pero, o sea, estoy describiendo lo que estáis viendo. Esas funciones no son funciones elementales, ¿de acuerdo? En todo caso, se pueden poner como una suma infinita de términos, una serie infinita. Eso sí se puede poner, pero no como un número finito de términos de funciones elementales. ¿Está claro? Es decir, que si uno mira en Wikipedia y dice, esto de la amplitud, pues verá que esa
muy completo, pero en el fondo lo que yo necesito es únicamente eso. Es decir, que no podemos. Aparecen también aquí una cosa que sí quiero llamar la atención, C1 y C2. Esos son constantes de integración. Porque ¿cuántas veces hemos integrado, está intentando integrar esta 2 veces para llegar a la función posición angular? Primero la velocidad angular y luego la posición angular. Cada vez que integra, obtiene una constante de integración. Esta es, en todo caso, la solución, se la llama la solución general a la ecuación del movimiento. Pero nosotros queremos una solución particular. ¿Qué significa particular? Que si yo pongo la bolita en esta posición y suelto, después de tantos segundos se encuentra en otra posición. No la solución general, sino la particular. Eso no es ni más ni menos que determinar las constantes de integración. ¿Cómo las podemos determinar? A partir de las condiciones iniciales. ¿Cómo pongo la bolita inicialmente o en un instante de tiempo y con qué velocidad angular lo suelto? Esas son las condiciones. Es decir, que necesitamos para determinar la solución particular a nuestro problema, pues dar las condiciones y aquí hay que tener cuidado. Lo de inicial no significa que tenga que ser la posición angular en el tiempo t igual a 0, la velocidad angular no. Sí, lo de inicial indica que es una condición temporal en el tiempo. Está claro, si bien normalmente en las condiciones iniciales siempre se dice, pues la posición en el tiempo t igual a 0, pero no tiene por qué ser así. Yo puedo decir, la posición angular después de 3 segundos es tantos grados y la velocidad angular después de 5 segundos, tantos radianes dividido por segundo. ¿Está claro? No tiene por qué ser eso en el tiempo. Bueno, vamos a poner unas pues bien sencillas. Tita punto en 0. Tita 0, perdón, que parta del reposo. 0. Y tita de 0, pues tita 0. ¿De acuerdo? Con eso ya se lo voy a añadir aquí. Fijaos que entonces tenemos la ecuación del movimiento, la ecuación diferencial, más esas condiciones. Esas condiciones son también ecuaciones. Es decir, que tengo 3, para matemáticas son 3 ecuaciones. El orden como las vaya a escribir me da igual. Eso sí, lo importante es que es una lista de ecuaciones. ¿Os resultaría extraño entonces que yo escriba delante esto? Voy a escribir la lista de ecuaciones, ¿no? Una la estoy poniendo vertical. ¿Cuál es la siguiente? Pues por ejemplo, tita de 0 igual a tita 0 y tita prima de 0 igual a 0, he dicho. Estas son las ecuaciones 1, 2 y 3. Y ahora pues vuelvo a ejecutarlo, a decirle, oye, pues a ver qué me hace. Bueno, ahí ya veis que ni siquiera es capaz de dar una respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, es decir que de forma exacta no lo puedo resolver, pero a lo mejor puedo de forma aproximada, numérica. Sí, eso es lo que vamos a utilizar. Voy a la documentación. Fijaos en resolución de ecuaciones. ¿No? Pues tengo aquí dsolve, ndsolve, y una función muy parecida a ndsolve, que es más sencilla para usar para vosotros, que es añadirle value. Son prácticamente lo mismo. Es más sencilla de manejarse luego con ella. Bueno, esta es la que os pedí que le echaseis un vistazo.
Simplemente tengo que escribir las ecuaciones, decirle cuáles son las funciones y, pues, dependiendo de si son funciones de una o más variables, en derivadas parciales, etcétera, etcétera. Pero la forma es muy sencilla. Aquí tenéis ejemplos. Vamos a trabajar con el nuestro. Bueno, voy a cogerme. Cuidado con las mayúsculas. N mayúscula, D mayúscula, S mayúscula, V mayúscula. Muy bien. Esto resuelve numéricamente. Son aproximaciones, son métodos numéricos para resolver las ecuaciones. Vamos a ser vagos. Me voy a coger la ecuación, sistema de ecuaciones, lo copio y lo pego, sin más. ¿De acuerdo? Se la llama de la misma manera. También la llamo a la incógnita de la misma manera, tita. En este caso en vez de tita de t, voy a coger tita. De las dos maneras es posible. Y le tengo que decir cuál es la variable independiente, el tiempo. Pero ahora tenéis que pensar una cosa. Va a integrar numéricamente. Es decir, que le tengo que decir en qué intervalo de tiempo quiero que me integre. No vale para cualquier tiempo, sino le tengo que decir entre 5 y 25 segundos, o entre lo que sea. Le voy a decir, intégrame para el tiempo, desde, por ejemplo, 0, voy a probar 40. ¿De acuerdo? Y ahora pensemos, si lo hacéis, os va a dar un error. ¿Por qué? Porque si está integrando numéricamente necesita todos los datos, no vale que sean cosas genéricas. Graph y long tienen que ser datos numéricos, si no, no puede integrar numéricamente. Eso es, yo creo que fácil de entender. Pues vamos a darle valores. 9,8 y long, pues estándar, 1 punto, ¿qué más da? 1 metro. Todo en el sistema internacional. Y ahora cruzad los dedos y me da otro aviso. Porque se me ha olvidado que la condición inicial también tiene que ser un número. Me lo está diciendo, no es un número. Vamos a ponerle 20 grados. Os recuerdo que los ángulos por defecto tienen que ser en radianes. Pero bueno, si le añado uy, no de gris con H. Con esto me lo va a pasar, son 20 de gris, eso me lo pasa de a radianes todo ello. Los 20 grados me los transforma en radianes, que es lo que yo quiero. Bueno, y ahora si lo ejecutáis, patatín, pues resulta que en principio uno dice, qué bien, me da un resultado, no hace así ningún... ¿Cómo es el resultado? Para que os deis cuenta. Es lo que llama una función interpolada. Ahora hay que entender. El cacharro me ha integrado numéricamente esta ecuación diferencial, esta ecuación del movimiento, entre 0 y 40, pero para valores discretos. ¿Cuántos valores discretos del tiempo? Bueno, eso por defecto es una opción de la función. Ya no me acuerdo si son 10.000 o 1.000, no me acuerdo. Vais a la documentación y lo miráis. Esa opción se puede cambiar, es decir, que yo le puedo decir intégrame en 1.000.000 de puntos. Vale, lo hace. Pero si no le digo nada, él lo hace estándar. Perfecto, que es lo que hay que hacer. Si sale bien, ni tocar. Ya tengo los valores aproximados en determinados instantes de tiempo. ¿Y cómo relleno entre cada salto de tiempo? Pues interpolando. Por eso es una función interpolada entre esos valores. ¿De qué orden? Por defecto el orden de la interpolación es 3. También es otra opción que yo le puedo decir, utiliza un polinomio de quinto orden. Bueno, pues lo hace. Pero por defecto él utiliza un polinomio de tercer grado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a representarlo. Ahora viene, ¿está resuelto? Ya está. Ahí detrás tengo la función, pero quiero verla. Pues voy a darle un nombre a la solución. Tita, sol, porque ¿no? Pues la posición angular, la solución, pues la llamo solución. ¿Qué más da? Ahora fijaos, he utilizado el igual, claro, no es una ecuación. Le estoy diciendo el resultado de lo que has obtenido, dale un nombre, simplemente para manejarme un poco más sencillamente. Tengo ahí números detrás, es decir, tengo la solución, voy a probar.
tita sol, por ejemplo, hombre, es entre 0 y 40. Tengo que utilizar, pues yo que sé, 23, si queréis. Uy, tita sol. No lo ejecuté, perdón. Ahora sí. ¿Habéis visto la pequeña... Había escrito tita sol y no lo había ejecutado. Siempre que hay que... Ahora sí, ya lo tengo en negro y ahora sí, ya sale el número. ¿Habéis visto? Escribir no significa ejecutar una orden. Me ha pasado a mí ahora. Entonces siempre... Ahora ya tengo el número, es decir, bueno, pues parece que por lo menos, oye, algo sale. ¿Puedo representarlo? Pues con un plot. Es lo más sencillo, ¿no? Tita sol del tiempo, dt, y ahora le tengo que decir dt desde 0 hasta 40. Utilizo el mismo intervalo. Si probáis jugar, tenéis que jugar para entreteneros. Oye, y si cojo 60 en vez de 40, probablemente, así de memoria, os da un aviso. Y os dice que va a utilizar valores, que va a utilizar una extrapolación. Fijaos que ha integrado en un intervalo. Si pedís fuera del intervalo, eso es extrapolar. Una cosa es interpolar y otra cosa es extrapolar. Y extrapolar es... Eso sí que es peligroso. O sea, resolver numéricamente ahí puede haber mucho peligro, porque lo que salga puede ser que no tenga nada que ver con la realidad. Es así de simple, ¿sí? A veces no tiene nada que ver. Pero extrapolar, eso sí que es un peligro. Extrapolar lo hacen los economistas continuamente. Y ya veis el resultado. Esa es una broma que hago yo para meterme con los economistas. Es decir, yo miro la evolución de la economía, cómo ha crecido el Producto Interior Bruto en los últimos 12 meses y me dicen qué va a pasar el mes próximo o dentro de 3 meses. Eso es extrapolar. Ellos hacen modelos, ¿no?, que intentan describir el pasado, el intervalo de tiempo, y luego dicen, ese es el modelo que me va a explicar el futuro, extrapolar. Ya veis que el resultado es fatal. Eso es muy interesante, diría yo como estudiante. Podéis ir a Google, que ahora toda la información está, y por ejemplo buscáis cuál ha sido la previsión que hacía la OCDE de crecimiento por ejemplo, de Alemania o de España para el año siguiente, y la comparáis con el dato real. Ya veréis qué bonito es que la realidad con las previsiones, nada de nada. ¿Entendido? Bueno, eso es... Ahí tenemos el resultado. Claro, estoy viendo pues cómo está oscilando. El eje horizontal es el tiempo, t, y el eje vertical es la posición angular. Y uno dice, oye, yo, Miguel, ahí yo lo que estoy viendo es un movimiento armónico simple. Yo lo que veo es un seno, si queréis ponerle para ver en las oscilaciones con menos, entre 20, ¿no?, por ejemplo. 10. ¿No? Yo estoy viendo ahí un seno, coseno, una función, ¿no?, de este estilo. ¿Sí o no? Esa sería la respuesta normal. Es decir, que uno diría, el movimiento que hemos resuelto es un movimiento armónico, una oscilación armónica simple. Respuesta, no. No es un movimiento armónico simple. Ahora para determinados ángulos se parece, pero en cuanto ponga yo ángulos un poco más grandes, no es armónico. ¿Cuál es la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple? Sí, ya sé, la solución, o sea, un movimiento armónico simple, por ejemplo, x en función del tiempo, ¿cómo sería? Una amplitud por el coseno de omega. ¿Y aquí qué es omega? La frecuencia angular. ¿Habéis visto? Cuidado que aquí omega lo estoy utilizando para frecuencia angular. Omega t más delta. Esto es un movimiento en una dimensión armónico simple. ¿Cuál es el típico que se utiliza? Hombre, el bloque con el muelle.
que sigue la ley de Hooke. Tiqui, 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 sin rozamiento. Esto oscila, si este es el eje X, esto está oscilando de esta manera. Cuando he dicho, ¿cuál es la ecuación del movimiento que describe un movimiento armónico simple? Pues, hombre, simplemente deciros, pensad en el bloque y en el muelle. ¿Cuál es la ecuación? Le llamo X al eje horizontal, el eje del movimiento. Es un movimiento rectilíneo, oscilatorio. ¿Cuál es? Uno pone segunda ley de Newton, sistema de referencia, segunda ley de Newton, los ejes, bla, 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 y llega a X dos puntos, más si la constante de fuerza es K, K dividido por M por X igual a 0. Esta es la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple. Esta es la ecuación más importante de toda la física, de toda la técnica, de todo, de todo. Es decir, de todo el universo, iba a decir, casi sí. Esto es fundamental. Es lo más importante. Todo este edificio oscila, para pequeñas oscilaciones es un movimiento armónico simple. Todos los sistemas que tengan, fijaos en lo que voy a decir, todos los sistemas que tengan una posición de equilibrio estable, y esa posición de equilibrio es estable, por ejemplo el péndulo, esta barra tenía dos, una inestable arriba y una estable abajo. ¿De acuerdo? Inestable significa que si yo lo separo un poco, se aleja. Estable, pues que intenta volver a esa posición. Todos los sistemas que tengan posiciones de equilibrio estable se pueden aproximar a oscilaciones armónicas. Aproximar, como este que estamos haciendo. Fijaos que aquí no tengo el seno de X, tengo X. Claro, la aproximación es seno de tita por tita. ¿Puedo hacer esa sustitución seno de tita por tita? Siempre y cuando el ángulo sea muy pequeño. Ángulos, oscilaciones. Yo puedo hacer seno de tita aproximadamente igual a tita. Como lo hice antes en el desarrollo en serie de Taylor. Estoy despreciando todos los términos de orden superior. ¿Esto es válido? Sí. Tita es mucho menor en radianes que 2 pi radianes, es el orden de magnitud lo que me está dando, que 1 radianes, naturalmente. Si tengo un movimiento y los ángulos son mucho menores que un radián, entonces seno de tita es aproximadamente tita, aproximadamente. Hagamos una apuesta, si no lo habéis hecho con la calculadora. Seno de 10 grados. ¿Cuánto me sale? ¿Y cuántos son 10 grados? 1,74, 1,73. Para 20 grados. 0,3, 0,34 para 60 grados. Primero en este y luego en ese. Ya nada que ver. ¿De acuerdo? Para 5 grados, cada vez se va aproximando más. ¿Entendido? Entonces, muy importante. Si yo puedo hacer eso, si puedo hacer esto, entonces la ecuación del movimiento era tita 2 puntos más g dividido por L por tita igual a 0. Y esto es tita del tiempo igual a una amplitud angular por el coseno de omega t más delta. Omega, la frecuencia angular. Y delta, el desfase. Y esta, la amplitud. La amplitud angular y el desfase se determinan con las condiciones iniciales. Y la frecuencia angular es lo que tenéis aquí delante, la raíz cuadrada.
¿entendido? Siempre que veáis una ecuación, una función, la derivada segunda es proporcional a la misma función, la constante de proporcionalidad, este término es una constante positiva, el movimiento es armónico simple. Es decir, que siempre que tengáis x, dos puntos, más, ¿cómo puedo asegurarme de que escribo una constante positiva? Poniendo omega cuadrado por x igual a 0, esto es un movimiento armónico. Esta es la ecuación más importante. Esta la tenéis que, vamos, meter en la cabeza y entender, porque es fundamental. Bien, pero vamos a demostrar que hay esto que parecen senos no son senos, o cosenos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a manipularlo. Fijaos, voy a manipular esta expresión. Voy a manipular la solución. ¿Qué es el parámetro? O sea, para hacerlo y poderlo jugar así rápidamente y que me salga para diferentes... ¿Qué parámetro quiero manipular? Este, la amplitud angular. ¿Cómo lo voy a llamar? Tita 0. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que voy a manipular, coma, ahora le tengo que decir el parámetro que voy a manipular se llama tita 0. Uy. Tita 0. ¿Entre qué valores? Entre 0 y pi. Desde abajo hasta arriba. Vamos a ver qué es lo que me hace. Muy bien, para diferentes valores está calculando cuál es la función. Pero la quiero representar directamente. ¿Qué creéis que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que me haga primero la solución y que luego lo represente. ¿Cómo puedo poner dos órdenes seguidas? Separándolas por puntos y comas. Es decir, que en una celda, lo que os dije el otro día, en principio una celda es una orden, en una celda podéis poner más órdenes separadas por puntos y comas. Por ejemplo, 2 más 2, punto y coma, 3 más 2, te da la última. O por ejemplo, Miguel igual a 3, más 3 más 2 te da la última, pero Miguel te lo ha hecho también. Más 8, efectivamente. Es decir, que podéis ponerlo todo separado por puntos y comas las órdenes. Es decir, que ahora le he dicho una orden, resuélveme la ecuación diferencial, la ecuación del movimiento, punto y coma, no coma, punto y coma. Haz el plot, lo que tenía antes, plot de tita sol, de t, coma, podíais copiar y pegar eso, hasta 40. Muy bien, ahí tengo, vamos a ponerle en el plot, un plot range, con eso el plot range es que no reescale, simplemente que tenga una escala determinada. En el eje vertical, por defecto, pues voy a ponerle, ¿cuánto he puesto? Pi, ¿no? Pues como mucho pi. De acuerdo, ahí. Fijaos cómo en cuanto me voy acercando a pi, el valor no es exactamente pi, es 13. ¿Es eso un seno o un coseno? Aquí sí que se ve bien. Fijaos cómo está cortado. Mientras que el otro, alguien diría, y no se lo tomo nada más, porque es lo que uno ve, eso es un seno, un coseno. Esto ya uno no me puede decir qué es eso. Es decir, que realmente únicamente tenemos funciones armónicas cuando el ángulo es muy, muy pequeño. Cuando uno se aleja de eso, claro, en el extremo es cuando estoy por arriba, y efectivamente si vais a pi, en principio os tenía que salir es una posición de equilibrio, por lo tanto se tendría que quedar en pi, no podría bajar. Bien, bueno, nos ha dado tiempo a resolverlo. Podríamos, digamos, a continuación ver el movimiento, pero eso ya a lo mejor os lo muestro yo mañana, nada más llegar. Vamos a ver lo que resolvimos ayer, cómo se está moviendo la bolita esa.
¿Alguna duda? ¿Si alguna pregunta que pueda...? Si puedes volver a preguntar. Sí, cómo no. Ahora tengo que hacerlo más pequeño para que lo veáis bien la orden. Fijaos, aquí. ¿Qué le estoy diciendo? Esto es entender. Estoy manipulando. Esa es la función. Le digo manipula. ¿No? Vale. ¿Qué quiero manipular? Una orden. En este caso, dos órdenes. Primero, la primera orden es resolver la ecuación diferencial. Y la segunda orden es hacer el plot. ¿De acuerdo? Esta es la táctica que tenéis que seguir siempre. Primero lo más pequeño. ¿Qué es lo que he hecho yo lo primero? Resolver la ecuación diferencial. ¿Sale? Vale. Pues ahora a continuación, dibujo. ¿Sale? Vale, sale. Luego es cuando empiezo a complicarlo. Las junto. No lo intento hacer todo de un bloque. Todo de una vez desde el principio. Si lo intentase, me equivocaría yo y vosotros seguro. Entonces, lo que estoy haciendo es manipular esto. La primera cosa es resolver la ecuación diferencial. Resuélvemelo. Punto y coma. Y a continuación, hazme el plot. Hasta ahí, desde aquí hasta aquí, son las dos órdenes. ¿Entendido? Y ahora le digo, estoy dentro del manipular, manipulate. Ahora le tengo que decir, ¿cuál es el parámetros que vas a manipular? Bueno, aquí he escogido la amplitud, ¿no? Es parte del reposo, la amplitud la llamo tita 0. Ese es el parámetro que tengo que manipular. Aquí. Coma. Fijaos que en manipular es expresión que quiero manipular, coma, y luego pues decirle la lista, el nombre y de qué valor a qué valor. Y liquidar. ¿Vale?